Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que iluminás a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas en este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. La Iglesia de Roma está conociendo desde los últimos 50 años la más dura de las pruebas en toda su historia. Ha habido momentos difíciles para la Iglesia romana, aquellos siglos IX y X, en los cuales se sucedieron un poco más de 150 años, no menos de 40 papas. Muchos de ellos murieron de manera violenta, no precisamente mártires. Aquellas situaciones también difíciles que ha vivido en los momentos de crisis, de herejías, pero nada es comparable a la situación actual. Desde el Concilio Vaticano II, si es que se le puede llamar concilio, los papas han aceptado gran parte de las doctrinas que fueron previamente condenadas por los papas Pío IX, San Pío X, León XIII. Y es curioso que hay mucha gente que está absolutamente ciega ante esta realidad. Personas que pretenden ser católicas y que se esfuerzan por justificar lo que no admite ninguna justificación. Generalmente son personas que o no han leído los documentos pontificios anteriores y defienden el Vaticano II sin conocer en absoluto la tradición, o incluso cuando defienden la infame misa de Pablo VI, ni siquiera conocen el rito tradicional, ni lo han leído, ni saben cómo es, ni lo conocen, y defienden sin más, porque así se lo han dicho, a misa de Pablo VI. El caso es que la situación en estos momentos llega ya al límite de corrupción posible de la sede de Pedro. Este anticristo que se ha sentado en la silla de San Pedro, Bergoglio, en los meses que lleva sentado en el solio pontificio, ha dicho ya más herejías y ha proferido más errores teológicos que todos sus antecesores en 2000 años. Representa la corrupción final de la Iglesia, la corrupción final del magisterio, la corrupción final absolutamente de todo lo que entendemos como catolicismo. Bergoglio ya es lo último de lo último. Bergoglio ya es el cumplimiento de lo que la Virgen Santísima, nuestra Madre, en la Salet les dijo a los niños: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Ahí le tenemos. Ahí le tenemos. ¿Qué tiene que ver el llamado Francisco con San Pío X, con Pío XII, con Pío XI, con cualquiera de sus antecesores? Absolutamente nada. En ese infame documento que
esa abominación que acaba de publicar de nombre Evangelii Gaudium, es tal el cúmulo de errores teológicos, el cúmulo de herejías que este señor escribe, que es prácticamente imposible exponer una por una. El enemigo, la tradición, se le ve muy claro. Y eso que hoy en día en la Iglesia el tradicionalismo es escaso. Sí, escaso. En el contexto de todo lo que es la Iglesia conciliar, el tanto por ciento de tradicionalistas es absolutamente mínimo. ¿Por qué ese ataque contra la tradición? No hay que preocuparse por la ortodoxia, lo dice él. A la hora de transmitir el Evangelio no hay que preocuparse por la ortodoxia, no hay que preocuparse por el contenido de la fe. ¿Cómo es posible que este sinvergüenza, cómo es posible que este anticristo esté diciendo semejantes cosas y esos neoconservadores que son capaces de justificarlo todo, tragan y pasan por todo? Los mismos que jaleaban y que engrandecían a Juan Pablo II, ahora jalean a este, que viene a decir todavía cosas totalmente contrarias a las que decía Juan Pablo II. Bergoglio es absolutamente ignorante en filosofía. No hay manera de comprender algunos pasajes en los que este sinvergüenza lo que está deseando es intentar emular el estilo de Ratzinger. Ratzinger, que escribía filosóficamente, aunque desde la filosofía hegeliana, por desgracia, y no desde la filosofía cristiana. Ratzinger, que al menos sabía lo que decía, y este, queriendo preguntarle, no sabe ni lo que dice. No sabe ni lo que dice. El ataque es contra la ortodoxia, contra el contenido, contra la tradición, contra todo lo que es católico. Encontramos en ese desgraciadísimo documento, encontramos de nuevo la herejía judeocristiana, como que los judíos entienden la Biblia también como la entendemos nosotros. Eso es herejía, eso es una enorme falsedad. Como viene a decir también que la antigua alianza no ha sido abolida. El Concilio de Florencia define dogmáticamente que la antigua alianza fue abolida. Llegamos a lo último de lo último, a la negación incluso de que los judíos se tengan que convertir para salvarse, con lo cual se está negando a Cristo Señor, está negando la unicidad de la religión católica, está negando toda la verdad católica, está negándolo absolutamente todo. Todo. Es incomprensible. Esos cardenales que habrán de ser juzgados por Dios en el día del juicio por haber aupado a la silla de Pedro a este anticristo. ¿Cómo arderán esas sotanas? Muy rojas. ¿Cómo arderán en el infierno? Por haber cometido tan gravísimo pecado, por haber violado a la madre, a la que siempre fue virgen, la Iglesia romana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué gritos saldrán del infierno de esos cardenales que han votado a este anticristo para la sede de Pedro! Y ellos lo prometen, lo juran cuando van a depositar el voto. Testor Christum Dominum, qui me judicatus est, me eu meligere, qui se contundem elicidebere. Es decir, pongo a Dios por testigo que me habrá de juzgar en el día del juicio de que elijo a aquel que según Dios creo que debe ser elegido. Hemos llegado al momento final. Hemos llegado ya al momento de la aparición del anticristo, al momento de esta es una de las bestias del Apocalipsis. Él lo sabe perfectamente, porque recordad y miradlo en fotografías que han aparecido y es absolutamente cierto,
en la nueva férula, en la nueva cruz, en la nueva férula de Francisco, está inscrita perfectamente la cabeza de Baphomet, es decir, la cabeza del ídolo masónico, la cabeza del diablo. Está inscrito en la nueva férula, se ve con toda claridad la cabeza de Baphomet. Este hombre no representa a la Iglesia de Cristo ni a Cristo. Este hombre o bien es el anticristo o bien representa al anticristo y es el profeta del anticristo. En el documento que os acabo de decir, la negación del catolicismo es de tal gravedad, la proclamación del protestantismo, la proclamación del modernismo, la proclamación de todas las herejías habidas y por haber, es tan grave que es increíble que todos esos obispos, que habrán de ser también juzgados por Dios, no se levanten en contra de este anticristo para expulsarle de la sede de Pedro, que eso es lo que tenían que hacer. Eso es lo que tenían que hacer, juzgarle y condenarle y expulsarle. Dirán, eso no se puede hacer con el Papa. El Papa, la primera sede no puede ser juzgada, cierto es. Pero ya nos dice Santo Tomás de Aquino que a un Papa hereje hay que juzgarle no como a Papa, sino como a hereje. Porque un hereje deja de formar parte del cuerpo místico de Cristo. Y no puede ser cabeza del cuerpo místico de Cristo quien verdaderamente no tiene la doctrina católica. Quiero hacer un llamamiento a toda la tradición de la Iglesia Católica. Un llamamiento a todos, estamos divididos. Y no podemos tranquilizarnos y quedarnos felices con nuestra pequeña capillita, la capillita que tiene este grupo sedevacantista, este otro grupo, la capellita que tiene este otro grupo que es de la Resistencia, los de la Hermandad de San Pío X, la iglesia que les han entregado a no sé quién. Mirad, nos han expulsado de nuestra casa. Nuestra casa es la Iglesia Católica y nos han expulsado de ella. Y lo que no es normal es que estemos tan contentos y tan felices en nuestra pequeña casa, como si te expulsaran de tu casa y te buscaras una chabola o te buscaras un puente para vivir debajo del puente y ya no te importara más tu casa que te han expulsado de ella. Si te expulsan de tu casa, lo que tienes que hacer es luchar para volver a recuperar tu casa. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos estar tranquilos y felices viendo cómo Roma se ha convertido en la sede de estos anticristos, en la sede de estos herejes, cómo nos han echado de nuestra casa. Tenemos que luchar para recuperar nuestra casa, para recuperar lo que es nuestro, no de ellos, lo que nos han robado. Roma se ha convertido en la sede del diablo, en la sede del anticristo. Y nosotros tenemos que luchar para que a Roma vuelva a ser lo que siempre fue, la sede de Cristo, la sede del verdadero sucesor de San Pedro, la Santa Sede. Esto es la sede diabólica, no la Santa Sede. Y un llamamiento, como digo, a todos en la tradición. En primer lugar, a los sedevacantistas. Me maravilla que por cosas que verdaderamente, y en algunos casos las he escrito, no pueden tener ni de lejos la importancia que le dais, os separéis de todos los demás y os consideréis los únicos que tenéis la razón. Me maravilla que por cosas que no tienen en absoluto la más mínima importancia, además queriendo ser dogmáticamente, por así decir, los que tenéis razón. Mirad, aquí estamos todos en el mismo barco. El barco de la tradición de Cristo, de la tradición de la Iglesia. Estamos luchando por lo mismo. Queremos lo mismo, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Luchamos por el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Luchamos por la Iglesia tradicional.
siempre ha habido diferencias entre las diversas escuelas teológicas. Y algunas de ellas han sido enormemente duras con las otras. Recordemos la controversia de Auxilis, Bañecianos y molinistas. Recordemos otras situaciones en las cuales ha habido pues, pareceres enfrentados. Por ejemplo, en filosofía sabemos que hay por un lado los escotistas, por otro lado los suaristas, tomistas. Todos tienen más o menos las mismas opiniones, aunque en algunos puntos difieren. Y la Iglesia nunca ha condenado, normalmente cuando era algo aceptable, esas filosofías. No pretendáis tener la única razón, vosotros consideraos una escuela teológica que interpretáis que a partir del Concilio Vaticano II, o incluso con anterioridad, hubo una herejía por parte de los papas y no fueron verdaderos papas. Es una opinión muy respetable, pero lo que no podéis hacer es querer imponerla a todos, imponerla a los demás y separaros de los demás y sin ninguna importancia. Mirad, la Eucaristía significa, y lo sabéis, la unidad de la Iglesia. No podemos separarnos los unos de los otros. Es decir, tenemos que hacer un frente común. Este es nuestro enemigo común, mi enemigo hoy en día no es un sedevacantista. Un sedevacantista está defendiendo la tradición a su manera. Ese no es mi enemigo, ni yo soy enemigo para un sedevacantista. El enemigo es Bergoglio, o es que no nos damos cuenta. El enemigo es esta Roma modernista, esta Roma liberal, esta Roma que se ha convertido en la sede del anticristo. Ese es el enemigo. Y lo que no podemos es luchar para tener razón dentro del seno de la tradición, que es en lo que estamos luchando hace años, mirándonos el ombligo. Lo que tenemos que hacer es luchar para recuperar la Santa Sede, para recuperar Roma, para recuperar la Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos que hacer. Luchar para recuperar nuestra Iglesia, que es más nuestra que de nadie, porque los católicos somos nosotros, sedevacantistas, Resistencia, Hermandad de San Pío X. Y me apuro en decir también que en parte la Fraternidad de San Pedro, el Instituto del Buen Pastor y otras organizaciones que se han encuadrado dentro de la Iglesia Conciliar, y me parece que es un error. Porque mirad, Fraternidad de San Pedro, Instituto del Buen Pastor, y otras, ¿qué habéis conseguido uniéndoos a Roma? ¿Qué habéis? Callar la boca, claro, pues es lo que habéis tenido que hacer. Habéis tenido que dejar de condenar el Vaticano II, habéis tenido que dejar de condenar todas las incongruencias con relación a la tradición que el Vaticano II y las enseñanzas postconciliares contienen. Habéis tenido que callar ante los errores de los papas. ¿Y eso merece la pena? ¿Para qué? ¿Por qué merece la pena? ¿Vais a seguir aguantando todo esto? ¿Vais a seguir callando? ¿Vais a seguir soportando a estos anticristos que nos gobiernan? Yo creo que estáis equivocados. Y a la Hermandad de San Pío X le tengo que decir que me maravilla que tan fácilmente haya caído como cayó la Iglesia oficial allá por los años 65, 66, 67, etc. Porque es caída. Monseñor Felé dice que daba gracias a la Virgen Santísima, nuestra Madre, porque había evitado, gracias a la cruzada del Rosario, que la hermandad se uniera a Roma. ¿Qué está diciendo con eso Monseñor Felé? Que él quería unir a la hermandad con Roma. Lo que pasa es que lo evitó la Virgen, no se da cuenta de que lo está reconociendo. Porque si le da gracias a la Virgen Santísima por haber evitado la unión con Roma, es porque el superior general ya estaba decidido a la unión con Roma. Si no, no hubiera hecho falta que le diera ninguna gracia a la Virgen Santísima. Esto me recuerda a aquella mujer beatísima que había quedado con uno, era virgen, había quedado con uno, y entonces
claro, evidentemente en ese momento que había quedado con uno ya iba a perder la virginidad. Y resulta que hubo una inundación tremenda en aquella ciudad en ese momento, y ella le daba gracias a Dios porque gracias a la inundación había conservado su virginidad. Y el otro le dijo: tú eres tonta, ¿tú te crees que Dios inunda toda la ciudad para salvar tu virginidad? Verdaderamente la hermandad estaba para unirse con Roma. Esa es la gran verdad. Y Monseñor Felé le da gracias a la Virgen Santísima de haberla evitado. Lo cual quiere decir que eso ya estaba decidido. Y que únicamente por la elección de Francisco, únicamente porque ha salido este anticristo, se ha evitado la unión con Roma. Si a día de hoy siguiera en la sede de Pedro Benedicto XVI, a día de hoy la hermandad de San Pío X estaba unida con Roma. Porque si no, no sería necesario que Monseñor Felé le diera gracias a la Virgen Santísima. Y es increíble cómo esta obra fundada por Monseñor Lefebvre, es increíble cómo puede ser que haya aceptado los postulados que Monseñor Lefebvre condenó y que no nos quieran hacer ciegos, que estamos viendo lo que está sucediendo en la hermandad, con los sacerdotes más tradicionales, con los sacerdotes más testimoniantes, muchos de los cuales han sido expulsados de la hermandad. Estamos viendo lo que pasa en la hermandad con toda claridad. Y están aceptando, es decir, la hermandad que nació desobedeciendo a la falsedad y desobedeciendo a la mentira, la hermandad hoy en día exige de sus miembros la obediencia que ellos nunca tuvieron hacia los papas posconciliares. Increíble. Exigiendo una obediencia que nunca tuvieron hacia los papas posconciliares. Obedecéis a Monseñor Felé, al infierno iréis junto con Monseñor Felé, por haberle obedecido cuando lo que teníais que haber hecho era lo que hizo Monseñor Lefebvre, desobedecer a ese anticristo. La hermandad está en una situación verdaderamente extrema, por mucho que se la quiera defender. Se ve con claridad lo que hay en ella, se ve cómo ha sido infiltrada, se ve quiénes son los que manejan sus finanzas, los judíos, y están en manos de los judíos, ya no lleva solución. No lo quieren ver, no lo quieren ver, pero es la pura verdad. Termino con ese llamamiento hacia toda la tradición. Hagamos un frente común. Tenemos al enemigo. Para cuando queramos reaccionar, no vamos a tener ni tiempo. Bergoglio está utilizando su populismo para caer estupendamente bien a la gente. Ese caer estupendamente bien a la gente es el terreno que tiene ganado en contra nuestra. Ese caer estupendamente bien a la gente es segarnos la hierba debajo de nuestros pies. Y para cuando queramos reaccionar en su contra, no va a haber tiempo. No confío para nada en que ni con estas palabras, pueda haber nada que nos una a los tradicionalistas. Estamos absolutamente divididos, absolutamente separados. No consideramos hermanos los unos a los otros. Es imposible. Pero, bien, quizás la Virgen Santísima, nuestra Madre, pueda unir lo que está separado. Habrá que acudir a ella. Porque os digo de verdad, queda muy poco tiempo. Es evidente, queda muy poco tiempo. Yo lo veo muy claro. Es imposible que ante esta situación Dios nuestro Señor la pueda dejar pasar durante mucho tiempo. Tiene que venir un castigo enorme, y es tristísimo, que la humanidad tenga que ser castigada. Pero este ya es el último castigo, el más grave de todos. Es decir, el hecho de que Bergoglio esté en la silla de San Pedro es el más grave castigo que se podía haber dado a la humanidad, porque ya hemos perdido el norte, hemos perdido la cabeza, hemos perdido, es decir, la seguridad doctrinal, hemos perdido la unidad de la Iglesia, hemos perdido la verdad, lo hemos perdido todo. Bergoglio es el mayor castigo que Dios le ha dado a la humanidad en toda su historia. Solamente hay algo equivalente a Bergoglio, el diluvio universal.
solamente es Bergoglio, es equivalente al diluvio universal. Ese diluvio que lo anegó todo, ese diluvio que lo destruyó todo, y este hombre es exactamente igual que el diluvio universal, solo que en el orden de la gracia y de la fe y de la Iglesia. Nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Unámonos, dejemos ya bobadas que el diablo se nos mete y queremos ser más que los demás y tener más razón que los demás y estar por encima de los demás. Dejaos ya de contemporizar con el diablo. Hermanos míos, dejaos ya de contemporizar con el diablo, de querer ser más, esa soberbia que tenemos, esa soberbia que se nota en escritos, que se nota, dejad ya la soberbia de una vez. Mirad que viene un momento verdaderamente grave, mirad que no va a haber catacumbas para nosotros porque hasta nos van a controlar vía satélite, mirad que no va a haber lugar para nosotros, mirad que el momento es apremiante, que no le ha habido más grave en la historia de la humanidad, que todo esto está profetizado. Dejaos de vuestros capillismos y de estar felices con vuestra capillita. Hay que recuperar a la Madre, hay que recuperar a Roma, hay que recuperar a la Iglesia Católica. Es el momento ya de alzarse en contra de toda esta mentira, de toda esta falsedad. Iremos a la cárcel, iremos a la muerte, derramarán nuestra sangre, seremos mártires, pero es la única manera. Esto que ha ocurrido en estos 50 años solo se puede lavar con sangre, nuestra sangre. No vamos a recuperar Roma más que de una manera, derramando nuestra propia sangre. Los ejércitos conquistan lo que les han robado derramando la sangre ajena y la propia. Nosotros no tenemos más que una sangre que derramar, no la de los demás, no la nuestra. La nuestra. Así que alzaos en contra del enemigo común, alzaos en contra de estos anticristos, de estos satánicos, de estos que están controlados por la masonería internacional, de estos que están también controlados por el judaísmo. Alzaos ya en contra de todo eso. Ya no es momento de callar, ya no es momento de aguantar, ya no es momento de tragar, tenemos que alzarnos. Presentar un frente común de católicos tradicionalistas, tenemos que alzarnos, no podemos callar, no podemos seguir en este capillismo cada cual metido en su cueva, pensando que su cueva es la Iglesia. Mentira, la Iglesia es la Iglesia universal y nos la han robado. Y tenemos que recuperarla con nuestra sangre. Así pues, termino. Este último documento de Francisco, Evangelii Gaudium, representa ya una corrupción tal del magisterio, una corrupción tal de la doctrina católica, manifiesta una tal ignorancia por parte de este paisano, de este individuo, una ignorancia tal que verdaderamente da miedo acercarse a ello. Unámonos los tradicionalistas, unámonos en contra de ese enemigo, de ese anticristo, unámonos porque Cristo nos va a tomar cuentas el día del juicio sobre qué fue lo que hicimos. Estamos felicísimos con nuestra capillita, con nuestra iglesita, y ya no necesitamos más. Con tener una misa todos los días o los domingos ya estamos felices, ya pensamos que hemos cumplido con todo y ya no necesitamos más. Y nos da exactamente igual que nos hayan echado de nuestra casa. Nos da exactamente igual que la Iglesia conciliar esté absolutamente corrompida, como si no tuviéramos nada que ver con ello. Estáis equivocados. Nos van a tomar cuentas de por qué nosotros, como soldados de Cristo, no luchamos por recuperar a la Madre, por recuperar nuestra casa. Y nuestra casa es la Iglesia Católica. No esa cueva, ni esa capillita, ni esa iglesita. Nuestra casa es la Iglesia Católica, la de siempre. Y hay que recuperarla. Y hago ese llamamiento a toda la Iglesia, porque además nos viene encima una persecución que no vamos a tener lugar en este mundo para vivir. No creáis que va a ser necesario que vengan a por nosotros. Se nos va a echar el mundo encima. Se nos va a echar la gente encima, los tradicionalistas. Ya lo veréis. No van a necesitar perseguirnos, no. Van a venir la misma gente a por nosotros.
fustigados precisamente por este Bergoglio. Ya veréis que no hace falta que nos persigan, van a venir a por nosotros. Ojalá que nos unamos, ojalá que estas palabras de este pobre sacerdote, que no soy más que el último de los sacerdotes y un pecador, que Dios me perdone, que Dios me perdone. Que estas palabras pudieran servir para hacer reflexionar a mucha gente sobre lo gravísimo del momento que estamos viviendo en estos momentos y que nos sirva para unirnos en la tradición y alzarnos en contra de este enemigo común. Porque no creáis que es que va a quedar la cosa en que yo tengo mi iglesia, no. Es que nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Y uno de dos, o derramamos la sangre verdaderamente como hombres y mujeres, cristianos y católicos, o dejamos que nos maten como a ratas. Vale más morir como un hombre, morir como una mujer, que dejar que nos persigan y que nos maten como a ratas. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, al Sagrado Corazón de Jesús y a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.